Buenas noches a todos los presentes y gracias por compartir con nosotros esta presentación del libro Liderapia, los nuevos héroes del siglo XXI. Un libro escrito por la doctora Maite Moyá y basado en el método científico creado por ella tras más de 12 años de investigaciones. Estamos hablando del método Liderapia, la terapia de los líderes, de los héroes, de las personas que buscan una vida personal y profesional plena y feliz. La doctora Maite Moyá ha desarrollado sus investigaciones a lo largo de 15 años en el área de comunicación y desarrollo de habilidades y liderazgo, y muy especialmente en el incremento de la productividad de equipos. Su inquietud por el estudio del ser humano y su conducta le llevó a doctorarse en Antropología Social por la Universidad Miguel Hernández de España, realizando posteriormente investigaciones sobre la importancia de la comunicación y las habilidades sociales como factor determinante para el desarrollo del liderazgo, tanto en el ámbito personal como profesional. Posteriormente se doctoró en Psicología Organizacional en la Universidad Miguel Hernández, continuando con su labor investigadora en habilidades comunicativas y de liderazgo, de la que es experta. Es licenciada también en Derecho, conferencista y asesora internacional en comunicación estratégica, desarrollo de equipos y liderazgo. Realiza su actividad entre Europa y América Latina, donde ha formado a miles de profesionales de diferentes áreas y asesorado tanto a líderes políticos como empresariales. A lo largo de los últimos 3 años, ha promovido la apertura en Europa y en América Latina de los centros de alto rendimiento en habilidades y liderazgo con sede en Panamá. Damos paso a la doctora Moyá. Muchas gracias. Da ganas de que siga hablando. Bueno, muchísimas gracias por haber dedicado esta hora de su día para estar aquí compartiendo una historia. Una historia que, bueno, como bien ha dicho Judith, empezó hace 12 años, empezó en España y que se culmina en Panamá después de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Yo quería darle las gracias especialmente a las personas de aquí de Panamá que también me han acogido y de las que he conseguido aprender y mucho más, ¿no? Porque al fin y al cabo mis estudios empezaron en Europa, pero gracias a la gente de Panamá que me ha recibido también he podido terminar ese estudio de una manera multicultural y llegar donde hemos llegado con esta metodología. Y yo les voy a hablar de una historia, ¿de acuerdo? Entonces, como todas las historias, hay protagonistas, ¿sí? Pero los protagonistas de esta historia son ustedes. Sin ustedes no existiría Liderapia. Esa es la buena noticia. Y la buena noticia también es que ustedes son los héroes de esta historia, porque lógicamente una historia sin héroes no es historia. Y la mala noticia, o casi mala noticia, es que también hay villanos. Y que esos villanos también están en ustedes. Están en ustedes y están en mí. Y eso es de lo que vamos a hablar con Liderapia. Vamos a ver cómo transformamos esos villanos que todos llevamos y los convertimos en superhéroes, ¿sí? Para esta presentación yo quería hacer, aprovechando de que mi compañero y conferenciante, el ingeniero Manuel Crespo, que ha sido mi acompañante y ha visto desde el inicio Liderapia, pues que pido un aplauso para él porque él también va a estar con nosotros. Y bueno, y con mi queridísima coordinadora y mi fiel acompañante Beatriz, que siempre ha estado conmigo desde el principio. Un aplauso también para ella. Bueno, estáis sentada, pero ella forma parte también de Liderapia. Dicho esto, algo muy importante... Ay, que se me pasa mano. Fíjense, el hombre ha estado intentando conquistar todo lo que ha podido. Donde ha llegado, ha intentado dominar al otro, ha intentado hacer cambios constantemente. Sin embargo, llevamos casi 3 millones de años donde lo único que de verdad nos ha hecho evolucionar no es conquistar a los otros territorios o intentar dominar a otros, sino lo que nos ha hecho evolucionar es el lenguaje. Y en el lenguaje precisamente es en lo que se basa Liderapia, en la manera en la que nos hablamos, porque de algo de lo que no podemos desprendernos es de nuestro pensamiento. Y en ese pensamiento están los héroes y están los villanos.
Sí, la realidad, ya lo habíamos visto en el cine muchas veces, lo que pasa es que parece que el cine es ciencia ficción y la vida es otra cosa, pero en el cine hace ya mucho tiempo que los héroes no son tan héroes, ya empiezan a dar su lado más humano, ya con Superman, hubo una de las películas de Superman en la que se volvía malo. En Batman ya había un villano que tenía dos caras, se llamaba Dos Caras. Es decir, se está empezando a profundizar en lo que es la realidad que nadie quería admitir, y es que todos somos villanos y héroes. Todos tenemos una parte de héroe y una parte de villano. Es una visión muy, muy, muy bonita de lo que al final no deja de ser la vida. Es la lucha entre el villano que llevas dentro y el héroe que tienes dentro para conseguir que gane el héroe y tengas éxito. Tengas éxito dentro de lo que para cada uno sea el éxito, ¿no? Es lo que han sido casi 15 años. 15 años estudiando esa parte de villanos, esa parte de héroes, qué armas tenían los villanos, qué armas tenían los héroes, porque unas veces ganan unos, otras veces ganan los otros, y cómo poder aprender y repetir las historias de éxito, las victorias. De hecho, fíjense que durante muchísimos años los autores hemos estado buscando cuáles eran las claves del liderazgo, ¿no? De hecho, es un tema súper recurrente, en las últimas décadas todavía se ha puesto de moda, y bueno, siempre vamos buscando patrones exteriores, ¿sí? Pero realmente la clave la tenemos dentro, y la tenemos en la manera en la que nos hablamos, porque ahí es donde está realmente la comunicación importante. Hasta tan solo hace unas décadas, cuando se hablaba de comunicación, se hablaba de comunicación bilateral, se hablaba de cómo influir en el otro, pero nunca se hablaba de la comunicación interna. Hasta hace poquito que se ha empezado a hablar de la comunicación interna, y tanto es así que la comunicación como disciplina científica solamente es del siglo pasado. Es decir, el siglo pasado es cuando se reconoció la comunicación como una disciplina científica. A ver, ¿qué está pasando? Si es lo que nos ha servido realmente para evolucionar, ¿sí? Fíjense que al final esa comunicación interna se convierte en energía, ¿de acuerdo? Una energía que pasa por nuestro lenguaje corporal y que le llega a los demás. Aquí tenemos 3 imágenes. Manuel. Son 3 imágenes muy detalladas. Ajá. Del cerebro. Yo creo que todos podemos distinguir... ¿Las distinguen claramente? Las neuronas, la unión entre las neuronas, la sinapsis, se ve bastante bien, ¿verdad? Sí, sí. Pero ¿y si les digo que solo una es del cerebro? Solo una de las 3 imágenes es del cerebro. ¿De qué son las otras 2? Una de ellas es el universo y la otra es Internet. Sí, al final son 3 grandísimos conceptos, 2 de ellos históricos, el otro moderno, que se basan en lo mismo, se basan en nodos que se comunican entre ellos. Y la comunicación es una transmisión de energía. Esto lo que demuestra es que realmente somos comunicación. Todo está dentro de nosotros. Las respuestas están dentro de nosotros. Lo que pasa es que es muy difícil llegar a trabajar esa parte. Fíjense que con liderapia nosotros trabajamos una parte que es personal y una parte que son herramientas para que los liderapeutas puedan trabajar y transmitir a sus equipos. De hecho, se trabaja el autoliderazgo y se trabaja el empowerment, el empoderamiento de equipos. Cuando trabajamos la parte personal, es la parte más dura, más difícil, porque hacer ese viaje hacia adentro es lo que más nos cuesta a todos. Reconocer que el villano no es el que tenemos delante, sino que los tenemos dentro, eso es duro, ¿sí? Y bueno, de alguna manera eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Yo les voy a compartir, para que ustedes también empiecen a pensar quién es su superhéroe, si ustedes dicen que decir, pues yo soy tal heroína o sería tal villana. Bueno, pues yo les voy a comentar un poco cuál es alguno de mis miedos, ¿no? Uno de mis mayores villanos, fíjense que fue precisamente el miedo, y además el miedo a hablar en público. Pero no se pueden imaginar hasta qué punto. Me costó muchísimo derribar ese villano. Ese fue uno de mis villanos. Y lo hice por una necesidad, ¿de acuerdo? Y esto luego les voy a explicar qué es lo que pasa con los patrones del liderazgo. Lo hice por una necesidad y una necesidad imperiosa de superar una situación. Fue una lucha constante. No vamos a entrar en eso. El otro, porque quiero que ustedes, a medida que yo les hablo, también piensen en cuáles pueden ser sus héroes y cuáles pueden ser sus villanos. El otro villano fue una barrera social, los prejuicios, ¿sí? A finales de los años 90 yo empezaba a trabajar en el mundo laboral y trabajaba en un mundo de hombres, donde tenía que competir con hombres.
bueno, no sé si a ustedes les suena o no, pero eso para las mujeres es un hándicap, ¿no? Sobre todo cuando eres joven, acabas de tener una carrera y estás en un mundo sumamente masculino. Entonces, eso fue romper muchas barreras, porque, no, esta mujer, ¿cómo va a poder estar ahí con esos hombres? No, bueno, yo dije que sí, que lo iba a superar, y mi herramienta, mi arma fue el conocimiento. Por eso todo ese lío de papeles y de títulos y tal, no fue por otra cosa, no se crean que sé tanto. Entonces, esa fue mi herramienta, pero al final, la necesidad, las ganas de superación, cuando tú estás abajo, si no tienes no has sufrido esa necesidad de subir, no vas a saber realmente lo que es la motivación. No vas a poder realmente superarte. Muchas personas me dicen, ay, es que quiero motivarme para levantarme más temprano y tal. Ok, hay hábitos y hay cosas y tal, pero si realmente quieres algo, tienes que haber pasado las etapas de, ya, toqué piso, necesito subir para arriba, porque si no, es complicado. Y luego está la forma en la que nos hablamos. Cuando yo empecé con este método, uno de los motivos fue porque me solicitaban, bueno, como ya os he dicho, después de superar la barrera de hablar en público, empecé no solamente a practicarla, sino también a enseñarla a los demás, porque no hay nada como convertir a un villano en un supervillano y que te ayude después a que se vuelva bueno y ayude a los demás. Eso es lo máximo. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, que de alguna manera me di cuenta de que había que dar un paso más. Había que compartir todo esto. Trabajar los héroes y los villanos, trabajar nuestra mente, trabajar nuestro pensamiento no es tan fácil. Se necesita ser consciente de la historia personal de cada uno, tener una estrategia y unas armas, y saber cuáles son las armas de cada uno. Porque es muy fácil dar consejos a los demás o criticar a los demás, pero es muy complicado hacer esa introspección hacia adentro. Y si de verdad quieren liderar sus vidas o necesitan liderar equipos, necesitamos hacer esa introspección. Cuando alguien dice, no, es que yo no quiero ser líder, perdona, tal vez no sepas lo que significa la palabra líder. La palabra líder significa dirigir, y si tú no diriges tu mente o no diriges tu vida, alguien lo hará por ti. Tal vez tu marido, tu novio, tu papá, tu mamá, los medios de comunicación, los políticos, alguien lo va a hacer por ti. Entonces, algo importante en esta sociedad, en este momento, donde la comunicación es todo, donde la tecnología está por encima de todo, es que las personas más que nunca hagamos ingeniería humana y nuestro cerebro lo mantengamos manejado. No es que nos sintamos, sino que es necesario saber cómo manejarlo. ¿De acuerdo? Entonces, algo importante, me gustaría que hicieran una pequeña reflexión y que pensaran en... Jessie, si tuvieras que decir qué superhéroe eres, ¿con quién te identificarías? Wonder Woman, yeah. ¿Sí? Es lo primero que le ha salido, eso quiere decir que sí, ok. ¿Te copias? ¿Todas? ¿Nos copiamos? Porque no hay tantas mujeres héroes de la televisión. Catwoman, sí. O sea, figuras mujeres héroes en el cine hay muy pocas, si lo piensan. Hombres hay toda una lista. Exacto, porque venden más. Los hombres está comprobado con estudios que venden más que las mujeres. Eso no puede ser. La última Wonder Woman. Sí. Bueno, y algún hombre. A ver, Rafa, ¿con quién te identificarías? ¿Con qué héroe? Superman. Bueno. ¿Usted? Thor. Ah, bueno, bien. Ok. Y ahora con villanos. ¿Quién sería tu villana favorita, Judith? ¿Con quién te identificarías? Bueno, el de la película Mi Villano Favorito. Ajá. Medio bueno también. Ajá. ¿Alguna villana más o algún villano más por ahí? Ah. ¿Con quién? Ah, con Maléfica. Sí, tiene su doble cara. Exacto. Cada vez que pensamos, que creamos, cuando estuvimos hablando, Manuel y yo, de cómo presentar Liderapia, porque bueno, es un método científico, pero queríamos que el libro fuera una historia bonita, que fuera fácil de trabajar y que fuera fácil de llegar a todo el mundo. Como yo siempre he tenido mucha imaginación, me encantan los cómics, soy así como muy niña también, pensé que esta era una forma bonita de idear la historia, ¿no? Porque cada vez que ustedes piensan en una heroína o en un villano,
al mismo tiempo es su inconsciente el que está hablando. Entonces, un ejercicio muy simpático que hacemos cuando trabajamos este tipo de pensamientos es la identificación de las características de ese personaje conmigo mismo. Y se van a dar cuenta de que hay muchas cosas. Yo les invito a que lo hagan en casa si les apetece y que lo hagan así inconscientemente. Oye, mi villano es tal, mi héroe es tal, y que luego se den cuenta de las características. Se van a dar cuenta como el inconsciente está ahí, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunas herramientas para poder manejar esto. Tu enfoque es el adecuado, ya conoces tu héroe y ya tu villano interior. Lo primero que tenemos que saber es si realmente nos conocemos. ¿Quién sabe, podría identificar o ha pensado alguna vez en quién es su héroe y su villano interior? ¿Se conocen realmente? ¿Alguien lo ha pensado así? Sí, yo lo sé. Ok, bueno, pues entonces hay que empezar por ahí. Cuesta mucho admitir que somos villanos. Realmente cuesta. Sí, es divertido cuando somos villanos. Es divertido, pero cuesta, porque normalmente la gente tiende a decir, yo como villano soy maléfica, que tiene una parte buena. Ya estamos intentando agarrarnos a soy villano, pero no lo soy. O yo soy Gru, que es simpático. Es que ese no es villano, o sea, ese es hasta bueno, ¿no? Entonces nos cuesta mucho admitirlo. Pero como ejercicio de introspección, como ejercicio propio, sin tener que decirlo a nadie, es muy enriquecedor. Es uno de los grandes descubrimientos de la doctora y de liderapia. Lo importantísimo, lo vital que es conocerse primero a uno mismo antes de pretender conocer y controlar a los demás. Es casi imposible, se va a hacer muy mal y puede ser un auténtico desastre intentar gestionar a los demás si uno no se conoce a sí mismo. Es decir, si no sabe, no ya gestionarse, ni siquiera identificar lo que le pasa. Entonces, villanos no tienen por qué ser los que hay en el cine. El cine no tiene tanta imaginación como nosotros. Yo puedo ser el villano súper cobarde, porque igual me identifico como que me falta valentía. Entonces me lo acabo de inventar. Pero súper cobarde o cobardón de la muerte, ese va a ser mi súper villano. Yo me lo puedo inventar, o se lo pueden inventar. Bueno, ¿cómo identificamos a los villanos y los héroes? Bueno, en el libro sí que hay toda una lista para que se puedan identificar, pero aquí hemos puesto los que son más recurrentes. En el caso de los villanos, el miedo, la pereza, el diálogo interior, cuando tenemos un diálogo constantemente negativo, la rutina, los prejuicios, la soberbia, la tristeza, el ego, ¿sí? Esos son nuestros villanos, más o menos donde nos vamos a localizar. Y los héroes, las herramientas, las armas de los héroes, el agradecimiento, la resiliencia, el amor, la alegría, la seguridad, ¿sí? Esas son las armas más poderosas de los héroes. Fíjense que al final estas armas las utilizamos tanto en el campo personal como en el profesional. No solamente a nivel personal, en cualquier área, en cualquier momento las vamos a utilizar. Pero lo primero es ser capaces de salir de nuestra zona de confort. Porque normalmente, aunque lo estemos pasando mal, la mente nos va a decir, ay no, aquí estoy tranquilito, esto es malo, pero más vale malo conocido que bueno por conocer. Si la mente les dice eso, cuidado. Ya es hora de poner un pie un poco fuera. ¿Cuál va a ser nuestro campo de batalla? Hay 4 campos de batalla principales. El diálogo interno, el pensamiento. Ustedes están constantemente con su pensamiento. No nos podemos deshacer del pensamiento. Entonces, luchar contra el pensamiento negativo es lo primero. Está demostrado científicamente que hay un cuarto de segundo antes desde que tenemos la reacción a la que nos comportamos. Entonces, cuando somos cada vez más conscientes de esas herramientas y esas armas, cuando las hacemos conscientes y las repetimos en nuestra mente, lo que hacemos es que cada vez vamos a poder pillar antes ese cuarto de segundo. ¿De acuerdo? Entonces, su tiempo de enfado o su tiempo de inseguridad les va a durar cada vez menos. Por eso lo primero que hacemos es hacer consciente toda esta parte. Eso es fundamental. La otra zona es la zona de confort. Hay que volver a la zona de confort a coger fuerzas. Y hay que salir de la zona de confort con una estrategia. Es decir, eso de hay que salir de la zona de confort siempre, bueno, hay que salir, pero cuidado, también hay que saber cómo se sale, ¿de acuerdo? Pero sí que hay que salir, porque si no sales no te puedes adaptar. Y si no te adaptas, en la sociedad actual es muy complicado convivir, ¿sí? Porque tanto a nivel personal como a nivel, sobre todo en las empresas, cuando las organizaciones trabajamos con diferentes culturas, con diferentes generaciones, con diferentes edades, ¿qué estamos haciendo al final? Si no nos adaptamos, que es una de las herramientas, una de las armas de liderapia,
tenemos mucho, la frustración es lo primero que nos viene encima. Y cuando llega la frustración, llega el estrés y de ahí viene el bloqueo. Y ahí se acabó. No importa lo productivos que ustedes sean, no importa los títulos que tengan, lo maravillosos que sean, se acabó. Y muchísima gente piensa que puede aguantar cualquier cosa. No podemos aguantar cualquier cosa, necesitamos saber trabajar en equipo. Por eso es tan importante nuestro liderazgo como el de los demás, de nuestro entorno. Importante también campo de batalla, el entorno. ¿En qué entorno me muevo? Identificación de personas y situaciones tóxicas. Si ustedes no identifican personas tóxicas y saben apartarse de ellas, el lenguaje de esas personas va directo a su cabeza, va directo a su inconsciente. Y no se van a dar ni cuenta, pero van a terminar hablando como esas personas. Van a terminar sintiéndose mal y no van a saber por qué. Y es por lo que antes Manuel les ha comentado, por la energía, porque al final, fíjense que nuestro cerebro, el universo y el Internet, prácticamente no se puede distinguir. Funcionamos ahí. Ya el ser humano está dominando todo, todo. ¿De acuerdo? Y la tecnología va demasiado rápida. Si nosotros no ponemos nuestros parámetros, llegará un momento en que nuestra mente ya no será nuestra, será del producto de moda que haya en ese momento o del like que haya que darle en ese momento. Tomen las riendas. Estado anímico. Fíjense que el éxito al final es un estado anímico. Después de ¿De buen humor? atrás de... ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No, hay una interferencia. Cuando mueves las manos, hay interferencia con tu micrófono. No voy a mover. O súbelo un poquito, Sí. acércatelo a la... Ok, ¿así? ¿Mejor? A ver. Ok. Estaba diciéndoles que el éxito al final es un estado de ánimo. El sentirme bien, todo es un estado de ánimo. Si las cosas son maravillosas, ¡ay, qué bueno! No importa que me haya tocado la lotería o no, pero estoy feliz, estoy feliz. Es un estado anímico. Entonces ustedes como líderes, sea para ustedes, para liderarse su vida a los demás, es obligatorio, una responsabilidad que su estado de ánimo sea siempre lo más feliz posible. Entonces, si tenemos un mal pensamiento, no importa, sonreímos. Porque tal y como explica Manuel con los gestos, Manuel, explícales lo de las sonrisas. Sí, es bastante reciente el descubrimiento. Más o menos se intuía, pero hace relativamente poco, gracias a la neurociencia, se ha demostrado que las emociones y las expresiones están directamente unidas, y no solo eso, que ya se sabía, sino que están unidas en doble dirección. Es decir, cuando uno está triste, tiene cara triste. Eso ya lo sabíamos. Pero lo que no estaba demostrado, y ahora ya lo está, es que si ponemos cara triste y la mantenemos, el cerebro empieza a sentirse triste. Si ponemos cara de alegría, pero cara verdadera de alegría, el cerebro empieza a sentirse alegre. Es decir, hay una unión absolutamente directa y bidireccional. El famoso, en inglés tienen pocas cosas mejores que los españoles, pero tienen una expresión que es fake it till you make it. Disimula y disimula y disimula hasta que lo consigas. Pues es lo mismo. ¿Quieres estar bien? Sonrían, les invito a que sonrían. Bueno, algunas siempre tienen la sonrisa puesta, pero los que no, sonrían, fuercen la sonrisa. Si sonríen durante 2 minutos, se van a dar cuenta de cómo absolutamente cambia su estado anímico. Eso está demostrado. Tenemos que estar más o menos unos 2 minutos con la postura. Y cuando forzamos esa postura... ¿Sí, ya? Y es contagioso. Se realimenta, además se realimenta, es muy curioso. Es decir, el cerebro, cuando está en un estado de ánimo concreto, es una cosa rarísima. Digamos que todo lo filtra según ese estado de ánimo. Si él está contento, todo lo que esté de acuerdo con su alegría, lo recibe. Y lo que no, entra por aquí, sale por aquí, pero por en medio no deja rastro. Si está triste, lo mismo. Si está enfadado, lo mismo. Es decir, un cerebro enfadado, con alguien estamos discutiendo y en un momento dado tiramos la toalla y decimos, ¿sabes qué te digo? Tienes razón. Lo siento, tienes razón, me he equivocado, perdona. En ese momento debería de acabar la discusión. La otra persona que estaba enfadada debería hacer con su enfado y decir, oye, pues gracias por admitirlo, vamos a... Pero no hace eso. Lo que hace es, no, lo siento, no. Es que no puede volver a ocurrir. Tienes razón, no va a volver a ocurrir, te lo prometo. No va a volver a ocurrir, pero ya van 3 veces. Entonces dices, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? El cerebro de la otra persona está en modo de enfado intenso. No está recibiendo nuestras disculpas. Le están pasando de refilón por el cerebro. Están dándose una vuelta por el cerebro y saliendo sin dejar rastro. ¿De acuerdo? Entonces, un estado alegre se realimenta porque lo ve todo
lo filtra todo con más alegría. Es como una espiral. Así como un pequeño tip, ¿vale? Para cuando están enfadados o tal, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero, poner la sonrisa, ¿sí? Y lo segundo, apoyo los dedos, pulgares, los apoyo aquí, justo aquí en esta parte de aquí del cerebro, ¿de acuerdo? Que va a la parte más interna de nuestro cerebro, apoyo detrás, ¿sí? Y luego hacia adelante, hasta aquí. Hago como un pequeño masaje aquí, así, ¿sí? Hago como un pequeñito masaje. ¿Esto por qué? Porque estoy conectando la parte de la amígdala, que es la parte más importante, con la parte de la empatía, que está aquí, en la ínsula, en esta parte de aquí, y con la parte prefrontal, que es la parte de la toma de decisiones. Cuando yo soy consciente de lo que estoy haciendo y además sonrío, simplemente es como una especie de anclaje. Me voy relajando. Hay muchísimos ejercicios para hacerlos de esta manera así rapidita y crear anclajes de una manera rápida y cambiar el pensamiento. Sobre todo son muy eficaces en los estados anímicos cuando tienes muy poco tiempo para cambiar tu estado anímico porque tienes una reunión o tienes un compromiso y sabes que en ese estado no vas a poder tomar ninguna decisión. ¿Sí? Una pequeña puntualización con respecto a lo que decíamos antes. Es muy importante conocerse a uno mismo, porque si tú detectas cuando estás entrando en ese estado de ánimo, ahí lo puedes parar fácilmente. Si tú notas cuando estás entrando en el enfado, entonces como dices, como ya sé lo que hay que hacer, sonrío y me relajo y pienso y haces lo que haya que hacer. Pero si no eres consciente, que no solemos serlo, para cuando te quieras dar cuenta estás metido hasta el fango ya, hasta las rodillas en el enfado. Y es mucho más complicado. Villanos comunes, las creencias limitantes. Es decir, cuando tenemos creencias que normalmente esas limitaciones son referentes de otros, y los tenemos ahí y nos hacemos incluso mayores, crecemos con esas limitaciones, pensamos que es algo natural. ¿De acuerdo? Entonces simplemente las vemos, las observamos y dijimos, esta atadura que tengo aquí no es mía, es de aquí, de aquí y de acá. Y entonces ya decides soltar o no. Pero es importante que la observes. Otra creencia, otro villano común son las creencias limitantes, cuando pensamos que estamos en poder de la verdad, es decir, que ya lo sé todo, ya no me digas, no me cuentes, yo sé cómo se hacen las cosas, ¿sí? Seguramente porque hemos tenido modelos o referentes que nos han dicho que nosotros valemos más que nada, ¿sí? Que somos todo. Y luego llegamos a la vida real y ese comportamiento lo vamos generando. ¿Qué pasa? Que podemos crear líderes carismáticos, podemos tener líderes, pero nunca podrán ser liderapeutas. Porque alguien que practica liderapia le caracteriza sobre todo por la humildad. Si tú no tienes humildad y eres capaz de transmitir ese liderazgo a los demás, no puedes llegar. Ayer le enviaba... Es que me comenta el chico que lo que dice esto es más interesante que lo mío y este micrófono es mejor. Eso te digo. Ayer le enviaba a mi papá en la portada del libro, le decía, mira papá, ya tengo el libro, tal, no sé qué, los líderes, tal, me decía, recuerda, cuidado con a quién asesoras, Maite, porque puedes convertir a gente en carismática, pero sin humildad no son líderes. Digo, jolín, parece que haya leído el libro y todavía no sabe de qué va. ¿Sí? Entonces, esa es una característica muy, muy importante y que rompe mucho. Bueno, barreras comunes. Una barrera muy importante es la falta de inspiración o enfoque. ¿Quién realmente está conectado a su propósito de vida y tiene muy claro lo que hace? Está inspirado, realmente está conectado. ¿Sí? Ok, bien. ¿Sí? ¿Alguien más? Pero levantad la mano así. Hay mucha gente, qué bueno. Genial. Bueno, pues muchas veces la mayor barrera es precisamente esa falta de inspiración. ¿Y por qué no hay inspiración? Porque no has encontrado tu propósito de vida o sueño. Porque alguien te ha dicho que lo estás haciendo muy bien, que es genial, tú mismo, tu cabeza te dice que está muy bien, pero hay algo en tu estómago que falla. Entonces, ¿y el estómago y el corazón no están alineados? Como que no. No le das suficiente valor a tu sueño. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente no has llegado a un momento de desesperación de decir, no, necesito ya romper con esto y hacer lo que de verdad me gusta. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí. Bueno, por eso lo pregunto, porque lo sé. Es decir, no importa el éxito que hayas alcanzado, si realmente no, en tu corazón y en tu estómago no están alineados, algo hay, algo pasa y se rompe, ¿sí? Este es un buen momento. O hay autosabotaje y autoconformismo. ¿Qué significa eso? Que en nuestra mente siempre está el pesimismo y la tristeza. Entonces, eso no nos deja avanzar.
Las cadenas, las limitaciones te las pones tú. No necesitas que otro te diga que vales. Necesitas decírtelo tú mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a romper los moldes. Cuando estuve haciendo el estudio de, bueno, todos estos años y que todavía seguimos con las investigaciones, porque el comportamiento humano, la sociedad cada momento cambia y eso es genial, porque no te aburres nunca. Quiere decir que siempre tienes cosas que descubrir, ¿no? Yo descubrí 3 tipos de líderes. Además, tengo que agradecer porque parte de las personas que salen en ese libro han sido entrevistadas, son de Panamá y están aquí en esta sala, así que va a ser muy bonito que lo puedan leer. Hay líderes que se forman por necesidad. En mi caso, por ejemplo, lo reconozco. Yo no tuve más remedio que romperla. Llegué y dije, no, es que o rompo con este villano o es imposible, no llego donde quiero. Otros que simplemente fluyen, están seguros de sí mismos, tienen seguridad, tienen un entorno adecuado y simplemente fluyen, lo tienen claro, son personas seguras. Y luego están, y esto es muy interesante, las personas líderes que les das las habilidades, las armas adecuadas y se convierten en auténticos líderes. No destacan ni mucho ni poco, simplemente están ahí, son personas normales, pero cuando adquieren las habilidades, ahí, despuntaron. ¿De acuerdo? Entonces, una mezcla de todo eso, de todos esos patrones, es lo que forman las 8 armas poderosas de lo que nosotros llamamos las armas de liderazgo, ¿sí? La primera es la motivación, pero la motivación seguida de la perseverancia. Es decir, no sirve la motivación si no soy capaz de mantener esa motivación en el tiempo. ¿Ok? La segunda es la adaptación a los cambios. Estamos en continuos cambios. Hoy vamos a ver muy rápidamente, porque nos queda muy poquito tiempo, pero sí algunos de los 3 ejemplos que más nos gustan de estas armas. Fíjense que hay 8, ustedes se identificarán más con unas que con otras, ¿de acuerdo? Pero yo tengo las mías favoritas, hoy les vamos a presentar alguno de los casos, porque lógicamente no podemos todos, pero si luego tienen alguna que les parece más interesante y quieren hacernos preguntas, estamos encantados. En la adaptación es fundamental para mantener el estrés, ¿de acuerdo? Un poquito de estrés es bueno, porque nos pone en marcha, pero el estrés excesivo rompe a las personas, ¿de acuerdo? Y no somos superhéroes. Nuestra mente puede llegar a ser una superhéroe, pero no somos superhéroes, sobre todo cuando estamos bloqueados. La adaptación y el enfoque es fundamental para poder dar lo máximo de nosotros, controlar las emociones. Los lenguajes de la comunicación, fíjense, le llamamos los lenguajes de la comunicación porque aquí hablamos del lenguaje de la mente, del lenguaje corporal, del lenguaje verbal, ¿sí? Del lenguaje paraverbal, del lenguaje energético, es decir, de todos los lenguajes del ser humano, porque estamos comunicando constantemente. Si ustedes están de mal humor o les pasa algo y entran a una sala, la energía se nota, ¿de acuerdo? Entonces, una sonrisa la transmutamos, así como de rápido. Tomar decisiones y priorizar el tiempo, fundamental. Estamos tomando decisiones constantemente, ¿sí? Entonces, saber cómo priorizar nuestro tiempo es fundamental para los líderes. Los equipos quieren que los líderes sepan tomar decisiones. ¿Por qué? Porque eso da seguridad, ¿de acuerdo? Y ustedes como líderes, bien para ustedes mismos o para sus equipos, si los tienen o en su vida personal, la gente cuando ustedes toman decisiones se siente segura. Y la seguridad es uno de los instintos más importantes del ser humano. ¿De acuerdo? Esta primera parte, estas primeras 4 armas, son las 4 armas más poderosas para trabajarse a nivel interno. Después están las otras 4, presentar la mejor de sus versiones, vender a la mente, negociar la mejor opción, liderar a otros hacia el éxito, que están más relacionadas con lo que son las habilidades. Pero si primero no hemos trabajado la primera, cualquier habilidad que ustedes vayan a ejercer no sirve de nada. La venta, si ustedes no entienden cómo funciona la mente de las personas, no sirve de nada, ¿de acuerdo? Si negociamos y no sabemos leer el lenguaje corporal de los demás, no sabemos leer las necesidades de los demás, no nos sirve. Y cuando llamamos liderar a otros hacia el éxito, porque al final estamos liderando todo el tiempo, nos referimos cuando el líder ya está preparado para utilizar cualquier sombrero de liderazgo, adaptarse y dar lo mejor de sí mismo con diferentes estilos según la situación y las personas. Es decir, no hay nada que sea así, así, así. Ustedes al final tienen las herramientas, las armas, pero las van
manejando. ¿De acuerdo? Manuel les va a presentar 3 de nuestros casos favoritos muy rapidito para que tengamos tiempo también para las preguntas. Hay algunas historias, porque esto es una historia al fin y al cabo, y hay historias que vienen de historias, o que hemos encontrado ejemplos que cuando los lees te quedas asombrado y dices, Dios mío, esto es justo lo que yo he visto en este aspecto, en este arma, El Starbucks, que yo creo que no hay nadie que no lo conozca, es archiconocido. Lo que no es archiconocido es su líder. Su líder, Howard Schultz, es un personaje que está valorado entre los mejores CEOs del mundo, permanentemente. Este hombre viene de clase humilde, este hombre hizo grandísimas cosas, pero lo que a nosotros nos llamó mucho la atención es que este señor, 2 cosas. Una, defiende a capa y espada que en la toma de decisiones, al fin y al cabo, a fin de cuentas, después de todo, hay que poner el corazón. Él dice, toma decisiones, déjate en paz de historias, al final las tomas con el corazón. Y el hecho más importante de su historia, de su biografía, para nosotros es que en el 2008, con la crisis en Europa y en Estados Unidos se contagió Europa, Starbucks pasó un momento muy malo, muy malo. Estaban a punto de quebrar, año 2008. Y este hombre lo que se le ocurrió fue ni más ni menos que coger un día y cerrar todos los Starbucks durante unas horas y coger a sus gerentes y darles una charla motivacional. Bueno, aquello fue el principio del renacer de Starbucks, hasta el punto de que llegó a triplicar los resultados poco tiempo después. Es decir, un líder motivado es capaz de mover a las personas, ¿de acuerdo? Entonces, pero la motivación tiene que empezar por uno mismo, es fundamental. Y la forma en la que nos hablamos, en la que hablamos a los demás, es prioritaria. Tenemos otras 2 historias para contar. El Kodak, yo creo que todos aquí conocemos Kodak. Los niños pequeños no la conocen. Es curiosísimo. Es igual que cuando les dices, ¿sabes que yo de pequeño vivía sin internet? Y dices, te lo prometo que no había internet y sobrevivíamos. Bueno, Kodak es la Eastman Kodak Company. Es de 1888. Es decir, tiene un tiempo. Esta compañía, aunque parezca mentira, entró en el mercado arrasando por pura tecnología, por innovación. Ellos introdujeron el carrete en las cámaras de fotos, de hecho introdujeron también el carrete circular. Por entonces, antes de su llegada, había una especie de cristales para revelar las fotos. Esa revolución tecnológica, esa innovación, les hizo entrar y arrasar. Continuaron innovando, tienen una cantidad de patentes impresionante y durante 130 años fueron líderes en el mercado de la fotografía. En los años 90 tenían un 70% de cuota de mercado. 70%. Bueno, pues ¿cómo murió esta empresa? Por no aceptar la innovación. Es curiosísimo. Es decir, esta empresa, cuando llegó la fotografía digital, se negaron a entrar en ese mundo. ¿Por qué? Porque para ellos era muy rentable el negocio de los carretes, el revelado. Es decir, no era tanto la cámara, sino todo lo que ellos habían inventado. Se empeñaron en intentar mantener lo que se llama una orientación a la rentabilidad, en vez de una orientación al cliente. Orientación al cliente hubiese sido, esto te sirve mejor, me voy a orientar a esto. Y ellos dijeron, no, esto me da más dinero, me centro en esto. Se refugiaron en lo que se llama la imagen médica, en el revelado rápido, en la impresión de libros a demanda, bajo demanda. Un desastre. Al final, ¿qué es lo que ocurrió con Kodak? Exceso de conservadurismo, fueron muy conservadores y no quisieron darle la magnitud que tenía el cambio social que venía. Que por cierto, y es muy interesante, eso es algo muy habitual en muchas empresas, sobre todo en grandes empresas. El ser demasiado conservadores y sobre todo no querer aceptar la dimensión de un cambio. Hay una frase que dijo un grandísimo directivo de cuando el cine era mudo y empezaba el cine sonoro. Y su frase fue, cine sonoro, una moda pasajera. Eso es de un gran directivo de una grandísima empresa que ya no existe. Otro grandísimo directivo del sector de la telefonía dijo, y el pobre tiene la desgracia de que quedó grabado, nadie necesita ir con un teléfono permanentemente por la calle.
Y hay un tercero que se le ha ocurrido decir, los coches eléctricos no tienen futuro. Ya veremos lo que ocurre con esa empresa. Y la última historia que nos gustó muchísimo, bueno, la historia anterior obviamente está relacionada con algunas de las armas mencionadas. Y la última historia que nos gustó mucho es este señor, es un peladito, que se dice aquí, este es Warren Buffett. Es un maestro del dinero, o sea, es un fenómeno. Bueno, este señor aquí donde lo ven, tenía gravísimos problemas para hablar en público, gravísimos problemas para hablar en público. Y él se empeñó a los 21 años en que para triunfar necesitaba aprender a comunicarse. Le costó muchísimo. El primer curso al que se apuntó de comunicación, de oratoria, no llegó a empezarlo. Lo abandonó antes de empezar, no podía. Bueno, al final lo hizo. Y cuando le preguntaban en una entrevista, ya muchos años después, qué consideraba él clave de su éxito, él destacó, tienes que ser capaz de comunicarte en la vida. Eso es tremendamente importante. Si no puedes hablar y comunicarte con otras personas y que comprendan tus ideas, entonces lo que estás haciendo es echando a perder tu potencial. Me encanta claro, como pueden imaginar. Bueno, les dejo solamente con 2 frases. En el libro podrán encontrar muchos más casos, tanto famosos como de personas que hemos ido recogiendo. Esta es mi favorita. El éxito no es en un estado de ánimo, ya les he dicho, provócalo y contágialo. Bueno, pues lo que piensas lo serás, lo que sientas lo atraerás, lo que imaginas lo que harás. El 85% del éxito es como ves la vida. Yo quería regalarles para finalizar una pequeña inducción para que se fueran felices, pero creo que no nos queda tiempo, así que se la dejo pendiente para nuestra próxima. Espero verles próximamente y que pueda cumplir con ese regalo pendiente, ¿sí? Bueno, y recuerden que ustedes son los nuevos héroes del siglo XXI. Muchas gracias.